relevantes este tumor. El diagnóstico inicialmente es con histopatología, o sea, la observación al microscopio, e incluso muchas veces hay que recurrir a lo que es la técnica de la inmunohistoquímica. Es poco frecuente, como ven ustedes ahí, personas jóvenes. Ahora, esta es una particularidad que considerar. El carcinoma embrionario es más frecuente que venga combinado con otro tumor de célula germinal. O sea, es más frecuente que forme parte de un tumor mixto, pero también puede ser un tumor puro, con unas características, puede asociarse a pubertad precoz isosexual, significa que por la producción de hormonas del tumor puede hacer que las características sexuales de esa mujer se desarrollen de manera más rápida. En relación al laboratorio, orientan la fetoproteína y la beta-HCG que se elevan en este tumor, pero no es diagnóstico definitivo. Microscópicamente, son células bastante pleomórficas, células que tienen bastante atropía, células primitivas, ¿no? Puede tener necrosis, tratamiento, la cirugía más quimioterapia combinada. Retirar el tumor, luego continuar con la quimioterapia. El pronóstico, sí, es un tumor agresivo, es un tumor que puede diseminarse rápidamente, pero hemos dicho que es potencialmente quimiosensible. De manera general, todos los tumores de célula germinal son sensibles a la quimioterapia. Hay una pubertad precoz isosexual, debido a que algunos tumores o algunos carcinomas embrionarios producen tumores también de la beta-HCG o el estrógeno. La beta-HCG produce la beta-HCG, actúa de forma similar a la hormona luteinizante, y esta estimula al ovario para aumentar la producción de estrógenos. Por eso es que, por esta característica, es que el tumor desarrolla una pubertad precoz isosexual, ¿no? Si hablamos de las manifestaciones, desarrollo primario precoz, ¿no es cierto?, de las características sexuales, sangrado abdominal, madurez uterina. Si hablamos del tipo de pubertad precoz, o sea, esta es habitualmente periférica. ¿Qué significa? Que es por el estímulo, por el incremento del estímulo estrogénico que va a ir a actuar justamente, ¿no? No es desde la parte central que está incrementándose la producción de hormonas. Ahora, hablando de las neoplasias de ovario, tumores del estómago, las neoplasias de ovario, tumores del estroma de cordón sexual. Características generales son tumores que se derivan del estroma ovárico, que a su vez el estroma ovárico se deriva de los cordones sexuales, de la gónada embrionaria, que a su vez es predecesora de las células de Sertoli, Leydig, células de la granulosa y células de Antiga. Entonces, este grupo de tumores van a tener en su constitución este tipo de células. Y están también una característica importante general, es que están relacionadas a la producción de hormonas. La mayor parte de estos tumores son benignos y la malignidad se determina por su característica infiltrante. Si el tumor está constituido por células de la teca, el tumor
producirá un incremento de estrógenos. Si el tumor está constituido por células de Leydig, producirá andrógenos. La clínica estará relacionada con esto, ¿no? La frecuencia es muy baja, 5% de las neoplasias de ovario y solamente 7% de las neoplasias de ovario maligna, entonces no son muy frecuentes estos tumores. Y los más importantes vamos a describirlos con el fibroma de ovario. Yo creo que ya lo hemos ido viendo en las prácticas, las características. Importante resaltar que es una proliferación de fibroblastos especializados a nivel del estroma ovárico y que estos producen colágeno, y esa característica justamente que le da el color blanquecino, ¿no? Microscopía, células pulformes, una dispersión en espiral que produce creciendo de colágeno. Los tratamientos muy benignos, una decisión quirúrgica nada más acá, si tiene que hacer una resección quirúrgica. Y además el fibroma de ovario forma parte del síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs es por desarrollo pleural, ascitis y una masa anexial, en este caso un fibroma de ovario. Cuando se llama de síndrome pseudo-Meigs, por ejemplo, mantiene todo esto y la masa anexial está constituida por un estroma ovario, ¿no? El teratoma monodérmico. Luego tenemos el tecoma de ovario. Característica, es hormonalmente activo, ¿no? Está asociado a la producción de estrógenos, que van a dar su sintomatología, y si tuviera células esteroides en su composición puede producir también andrógenos, ¿no? Macroscópicamente hemos dicho color amarillo. ¿Por qué? Porque en el citoplasma de las células tiene gotas de lípidos que le dan ese color amarillo en la macroscopía, pero en la microscopía son células claras. ¿Por qué? Porque pues, los lípidos no se tiñen con HG. Es justamente una bastante característica la presentación de estos tumores, ambos benignos. El fibroma que es delimitado, color blanquecino, no es hormonalmente activo, el fibroma no produce hormonas y el tecoma sí, ¿no? Luego tenemos el tumor de células de la granulosa, el tumor de células de la granulosa del adulto, el tumor de células de la granulosa juvenil, que no precisamente es, bueno, es más frecuente que se ve en personas jóvenes, pero no precisamente se le da el nombre por esa característica, sino por la morfología que presenta. Pero nos vamos a referir a los tumores de células de la granulosa del adulto. Neoplasia de bajo grado originada en células de la granulosa. Suele ser funcional y también productor de estrógeno. De acuerdo a frecuencia en la presentación de estos tumores, los tumores que con más frecuencia están relacionados con la producción de estrógeno sería el tecoma y el tumor de las células de la granulosa. El pronóstico, este dato también es importante, este tumor puede recurrir tardíamente, que significa que el tratamiento acá es quirúrgico, pero después del tratamiento quirúrgico puede haber una recurrencia, entonces el paciente nuevamente presentarse una masa tumoral, ¿no? Se refiere que el paciente tiene que estar en controles periódicos durante varios años, incluso 20 años después. Y si hay una recurrencia de este tumor, ya no se da este nombre de tumor de bajo grado, bajo potencial maligno, sino que es un tumor bastante agresivo, ¿no? De alto grado, ya se considera. Clínicamente relacionado a lo que es la producción de estrógenos, ¿no? El hiperestrogenismo que va a producir en personas, en mujeres adultas, metrorragia o hemorragia postmenopáusica. Y aquí hay que, pues,
si es un sangrado posmenopáusico, asociado, ¿no? Ver esa probabilidad de un carcinoma endometrial. Si es antes de la menopausia, una hiperplasia endometrial. En niñas, la estimulación estrogénica hace una pubertad precoz y sexual, desarrollo de las características sexuales de una manera más rápida. También puede darse hiperandrogenismo, se produce andrógenos, que no es muy frecuente, lo más frecuente es de estrógenos, pero si se da esto, se relaciona con virilización o hirsutismo, ¿no? Empieza a presentarse características en la mujer del sexo opuesto. El diagnóstico en el tumor de células de la granulosa del adulto, células en grano de café y los cuerpos de Caldes. Las células son pequeñas, ovaladas, uniformes, que tienen una hendidura, que muestran o aparentan una hendidura en la parte central del núcleo, asemejando un grano de café. Y los cuerpos de Kalesner, que son, como están viendo acá, como una especie de microfolículos, que en la parte central tienen un material eosinofílico que está rodeado por las células tumorales en forma de roseta. Esos son los característicos cuerpos de Kalesner, que no siempre están en el tumor, pero si están, ya son diagnóstico de un tumor de células de la granulosa. Lo mismo en el tumor de sacovitelino, hemos dicho los cuerpos de Stier tubal, que también son característicos. No siempre están, pero si están, ya son diagnósticos de tumor de sacovitelino, ¿no? Estos tumores menos frecuentes ahí, los tumores de células de Leydig, de células de Sertoli, mixto, tumor de células de Sertoli-Leydig. La mayor parte de estos tumores son benignos y, como ven en ese cuadro, la mayor parte están relacionadas también con efecto hormonal, producción de hormonas, ¿no? Luego, neoplasias de ovario, metástasis al ovario. ¿Qué consideraciones generales se tiene que tener en relación a metástasis de ovario? Tumores que tienen un origen primario en otro lado y hacen metástasis hacia el ovario, ¿no? Sitios más frecuentes de metástasis al ovario, ¿ya? Colon, recto, estómago, apéndice, mama, endometrio, páncreas, vía biliar. ¿Cómo llegan estas células tumorales hasta el ovario? Extensión directa. Acá estaríamos hablando, por ejemplo, de este tumor, carcinoma de endometrio, porque tiene la cavidad endometrial una comunicación directa con el ovario a través de las ropas uterinas. Sería una extensión directa. Diseminación transcelómica a través del líquido en la cavidad. Si el origen primario es, por decirles, tumor a nivel del estómago, hemos dicho que ese tumor, las células tumorales van infiltrando de manera progresiva todas las capas de la pared del estómago hasta romper la selosa. Esas células tumorales salen al líquido y a través de ese líquido se transportan hasta la superficie externa del ovario, se implantan y se introducen al ovario. Es una diseminación translómica a través de ese líquido de cavidad. La diseminación linfática y hematógena, ya hemos visto, ¿no? Las células tumorales pueden meterse al interior de los vasos linfáticos no sanguíneos y llegar hasta, en este caso, el ovario. Diagnóstico, esta patología más inmunohistoquímica, importante acá, porque muchas veces solamente con la histopatología podemos decir si es un carcinoma mucinoso y hay que determinar si es un primario de ovario o es metastásico, porque la mayor parte de los mucinosos de ovario son metastásicos. Entonces,
inmunistoquímica, diagnóstico de imágenes, una resonancia que nos permite ver alguna imagen sospechosa, por ejemplo, en la vía digestiva. Laboratorio. Importante el inmuno, ¿no? Si hacemos pero en los marcadores serológicos tumorales, un CA, o sea, el antígeno carcino embrionario, puede orientar a un origen gastrointestinal. No siempre, pero sí. Si vemos que está elevado este marcador, un mucinoso elevado, la probabilidad es mayor que pudiera ser gastrointestinal, porque el KB125 es normal o elevado, no es muy específico. El tratamiento depende del tumor primario. Si es un primario elevado o es un metastásico y lo mismo más la vía digestiva, se verá en ese caso el tipo de cirugía que se va a realizar y además quimioterapia o terapia sistémica. Ahora, ya cuando nosotros encontramos una masa tumoral del ovario, ¿qué nos orienta a que puede ser una metástasis? Primero, las metástasis frecuentemente son bilaterales, o sea, comprometen ambos ovarios. El tamaño es variable finalmente, pero más pequeño en relación a un tumor primario del ovario. Compromiso superficial frecuente, o sea, hemos dicho, la metástasis puede llegar por el transón, las células tumorales a través del líquido van y se siembran en la cápsula del ovario, entonces hay esos nódulos en la superficie externa de ese ovario que orientan a metástasis, lesiones multinodulares, sólidas, la microscopía, monografía similar al tumor primario, dependiendo de dónde ha hecho la metástasis, si es de vesícula biliar, si es de colon, si es de estómago, si es de apéndice y otro. Émbolos linfovasculares frecuentes, son cortes histológicos del tumor en ovario, veo permeación linfovascular, o sea, si los tumores en el interior del cuerpo hepático están muy orientados, podría ser más probable una metástasis. Los virus de células tumorales en el ovario están superadas por parénquima, o sea, tejido ovárico normal. Entonces, también una histerectomía con carcinoma, en este caso con envelia de ovario, vean el lado derecho del ovario, el lado derecho tiene tumor y del lado izquierdo también tiene tumor. Y este es el compromiso linfovascular que se puede observar, es un vaso linfático. ¿Por qué? Primero porque tiene revestimiento endoteliano en el contorno, tiene un plano simple. No se observa sangre acá, es un vaso sanguíneo, un vaso linfático. Y en el interior, esas células tumorales. Si vemos eso, es más probable que sea una metástasis. Esto es lo que científicos consideran decir. Aunque comúnmente se refiere a todos los casos de metástasis que involucran el ovario y el tumor de Brukenberg, no es así. Para que se llegue al diagnóstico del tumor de Brukenberg, que es un metastásico, sí, es necesario la presencia de las células en anillo de seno, ¿no? ¿Y dónde está su origen primario más frecuente? En el estómago, 76% más o menos, pero es un gran porcentaje de metástasis. Y es importante el medio de diagnóstico primario, en este caso la resonancia magnética es muy importante, ¿no? Para detectar lesiones neoplásicas en el ovario, tumores del ovario. Pero esta resonancia magnética no te va a permitir decir si el tumor tiene origen primario en el ovario o es una metástasis. Entonces, el diagnóstico histopatológico en este caso es importante, pero aquí surge otra consideración importante, que
mismo está indicado hacer, hemos dicho ya, una biopsia preoperatoria, o sea, antes de la cirugía, en un ovario, por el riesgo de ruptura de la cápsula y diseminación del tumor, tampoco una punción. Entonces, con el diagnóstico de la resonancia, el paciente va al tratamiento quirúrgico, resecar ese ovario con la masa tumoral, y el diagnóstico anatomopatológico es con la pieza quirúrgica. No hay, como les digo, una biopsia incisional en estos casos. ¿Y qué es el tumor de Krukenberg? Entonces, ya hemos dicho que es una metástasis ovario. Es un adenocarcinoma mucinoso. Si vemos, si origina en la vía digestiva, tenemos epitelio cilíndrico y nos dice que del epitelio cilíndrico se origina como un adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma, pero que en su histopatología debe presentar las células en anillo de sello. Son los lugares más frecuentes del tumor de Krukenberg. En primer lugar está justamente el estómago, ¿no? Características importantes, es un tumor metastásico, entonces es bilateral. Hemos dicho que las metástasis son bilaterales. Después, bueno, el diagnóstico definitivo se basa en histopatología más histoquímica, casos necesarios. Eso. Macroscopía, hemos dicho que es bilateral, muchas características desde el punto de vista macroscópico que orienten a un Krukenberg. Puede ser la siguiente: la bilateralidad te orienta más, y el compromiso superficial o implantes, o sea, la superficie externa del ovario, observar estos implantes que orientan a este tipo de que llegan a través de esa vía transilóbica. Microscopía, la presencia de células de anillo de sello que tienen mucina en el citoplasma. Estas células van infiltrando el estómago ovárico. Émbolos linfovasculares. Cuando hablamos de émbolos linfovasculares, estamos hablando de la presencia justamente de células tumorales en el interior de los vasos linfáticos. Hemos experienciado también una metástasis. Y entonces esas son las células de anillo de sello características de este tumor, ¿no? Entonces, esta es una célula de anillo de sello. Vean que es una célula que produce moco, entonces moco no es un plasma, y ese moco justamente desplaza el núcleo hacia la periferia, dando esa forma de semiluna. Y circular, obviamente, pero como criterios de anaplasia, de más y todo. Pero por ese desplazamiento, llegando a formar un anillo de sello. Si nosotros por ahí tenemos dudas todavía de que fuera estas células un anillo de sello, se puede hacer una tinción especial, en este caso es una tinción de paz, que se sabe que es específica para el moco, y como las células en el citoplasma tienen moco, son productores de moco, vean aquí cómo se tiñe el citoplasma de color violeta, ¿no? En las células en forma de sello. Entonces, con esto ya estamos prácticamente confirmando el diagnóstico de un tumor de Krukenberg. Hasta aquí, genital femenino. Vamos ahora a hablar de ese sistema que corresponde al genital masculino.
órganos y estructuras a las cuales se vamos a referir acá: patología del pene, escroto, testículo. Epidídimo colonospermático no hay mucha casuística. Sí, acá nos vamos a detener también en patología de la glándula prostática desde el punto de vista que la primera causa de muerte por cáncer en los varones es el cáncer de próstata, precisamente, ¿no? Y la principal patología a mayor edad de los varones, patología benigna, es la, ¿cuál es? Dice, ¿no? A partir de los 60 años, 70 años y 80 años prácticamente todos los varones vamos a tener la hiperplasia de la prostática, benigna. Ahí después de cáncer, la primera causa de muerte, ¿no? Por cáncer de los varones. Malformaciones congénitas, estas las vamos a mencionar. Estas malformaciones están relacionadas con una desembocadura de la uretra en un lugar no habitual, ¿no? La epispadia, que es la desembocadura de la uretra, es en la parte dorsal del pene, especialmente en el surco, como acá. Y la hipospadia, la desembocadura de la uretra, en la parte ventral, ¿no? Estas sí, un poquito más vamos a hablar de estas otras anomalías congénitas desde el punto de vista de que pueden predisponer al desarrollo de cáncer de pene, porque no hay una higiene adecuada del órgano por esta situación, y esto pues es un factor de riesgo. La fimosis, un orificio prepucial pequeño, que predispone a las infecciones, precisamente porque no hay una higiene adecuada. Y la parafimosis, que viene a ser consecuencia de la fimosis, porque ahí el mismo niño a veces, o el papá, la mamá, por desesperación, tratan de solucionar el cuadro de la fimosis y traccionan con violencia hacia atrás el orificio prepucial, lo que ocasiona es una estrangulación del glande, ¿no? Obviamente esto hay que los tratamientos quirúrgicos, cirugías sencillas, que hay que realizar. Luego ya cuando hablamos de infecciones a nivel del pene, la balanopostitis, infección que compromete tanto el glande como el prepucio. De manera simultánea se comprometen estas dos estructuras, por eso se llama de esa manera balanopostitis. Los gérmenes que pueden ocasionar balanopostitis tienen ahí, fundamentalmente este hongo, ¿no? La cándida albicans, que sería que justamente esas fimosis o aquellos recién nacidos que no han sido incircuncisos, pues pueden desarrollar eso. Entre los casos, fundamentalmente la fimosis. Virus que afectan los mismos virus que hemos mencionado en genital, ¿no? Por ejemplo, el virus del HPV, papiloma, el HPV virus papiloma, como lesiones benignas, ocasionada esta justamente estas que son las verrugas genitales, que se llaman también las verrugas genitales como los papilomas, ¿no? Características como la presentación, hemos visto la práctica de papiloma gigante, bastante grande. Y pues también puede el pene, el HPV producir lesiones malignas, el cáncer de pene, el HPV de alto riesgo con serotipos. El otro virus es el herpes simple tipo 2, que macroscópicamente, clínicamente, pues esas vesículas llenas de líquido, ¿no? Hemos dicho que es parte de la inflamación serosa, hemos hablado de clasificación morfológica de la inflamación.
¿Cuál es el efecto citopático viral del virus? En el HPV son los coilocitos, ya sabemos eso. Presencia de coilocitos indica infección por HPV. Y el herpes simple tipo 2, fusión del citoplasma de las células. Entonces se fusionan varias células a través del citoplasma, entonces observa una célula grande con varios núcleos que se disponen en forma de semillas de una granada, dicen, muy próximos, es decir, espalda con espalda. Estos procesos patológicos a nivel de pene, de enfermedad de Peyronie, es una fibromatosis a nivel del pene de origen desconocido. Es una fibrosis progresiva que se asocia a una incubación justamente del órgano y pues esto causa molestias y dolor, ¿no?, en la erección del órgano o en la etapa de relaciones sexuales. Es pues una fibrosis del pene de origen desconocido. Y hablando de las lesiones premalignas, ya vamos a entrar a lo que son lesiones premalignas. Ya saben, ¿no? Aquellas lesiones que se encuentran todavía en el epitelio. Esa alteración, aquellas lesiones que todavía no han roto la membrana basal, no han afectado a eso, ¿no? Entonces, se denomina de esa manera neoplasia intraepitelial del pene, PEI, también denominado, donde hay justamente, dicen, alteraciones, atipía en el epitelio escamoso que va revestiendo toda esa zona. Desde el punto de vista macroscópico, esto también ya hemos mencionado, las leucoplacas o la leucoplasia, placas blanquecinas que se presentan, tienen que ser una alarma porque ya indican una alteración a nivel de ese epitelio. Puede ser un cambio radiológico, pero puede ser ya una lesión prevalente. Pero hay que hacer biopsia necesariamente. Donde se presenta generalmente, puede estar de partes del órgano, pero generalmente a nivel del glande o surco coronal o a nivel de la parte interna de la prepucio. Pero es muy importante la higiene del órgano porque puede entrar en esto, desarrollar o evolucionar esto y después un cáncer. Generalmente son placas leucoplacas, pero también hay otras, estas lesiones premalignas se podrían manifestar con el tema de ulceración. Microscopía, con el epitelio, tratamiento de sección local, resección quirúrgica de esa zona con un buen margen de seguridad. Hay que hacer esto, sí. Muchas veces toman la opción primeramente el tratamiento tópico con el 5-fluoracilo, pero que puede dar resultado, y entonces lo que te brinda más garantía, además que estás hablando de una lesión premaligna y ya no te vas a jugar ahí, mejor la resección quirúrgica, ¿no? Margen de seguridad. También forman parte de las lesiones premalignas la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Guérin. Es una misma enfermedad, pero se diferencian por el lugar de presentación, ¿no? Ambos casos, tanto la enfermedad de Bowen como la eritroplasia de Guérin, es un carcinoma in situ. Y hemos dicho en genital femenino, cuando hemos hablado de que el carcinoma in situ no es un término muy aplicado, puede crear confusión. In situ, el carcinoma está dentro del epitelio, pero son carcinomas in situ. En ambos casos
relacionados con el HPV 16, que es un serotipo de alto riesgo oncogénico. La eritroplasia pilosa, la alteración o el carcinoma in situ está localizado netamente en el glande. Es que el glande de Bowen puede estar en el glande, puede estar también en otros lugares. El órgano, incluso, no creo que eso patología del pie, sí. Incluso empieza a hablar de la enfermedad de Bowen, en este caso no existe. Esta ley como legal en patología especial, ya les he dicho, a mí se decidió en muchos países y anatomía patológica hace 2 años, segundo año, como el primer año, donde se hace todo lo que es relación a patología general y el otro año patología especial, entonces es bastante amplio, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos casos de estas expresiones primarias, hablando del grupo integral, que ya es el porcentaje, ¿no? Que puede evolucionar hacia un carcinoma infiltrante si no se trata? Acá también el tratamiento es quirúrgico, hay que hacer la resección quirúrgica de esa zona alterada como margen de seguridad, ¿no? Carcinoma de células escamosas. 40, 70 años, están los factores de riesgo, vean, les decía, ¿no? La fimosis, parafimosis por la no adecuada higiene del órgano, que predispone a infección y además a acumulación de esmegma en ese lugar, que es un factor de riesgo para el cáncer. Pero ahí la infección por la HPV en sus serotipos de alto riesgo provienen de 18 en 40 a 50% de los carcinomas de pene, como agente causal de HPV. Los factores de riesgo que pueden también desarrollar esta patología está el ginesteroso, tabaquismo, inmunosupresión, radioterapia, son factores coasociados a esto. Sitios del cáncer de pene surgen a nivel del glande, la mayoría a nivel del glande o del prepucio interno, la parte interna del prepucio o en el surco coronal. Entonces son estos bastante sensibles al desarrollo de este cáncer. Glande, parte interna del prepucio, es la capa interna, y el surco coronal. Formas de presentación. Estas son formas de cómo se va desarrollando el tumor, a manera que va evolucionando. Obviamente, por ejemplo, el de extensión superficial dice lesión ulcerada en mucosa del glande y prepucio, no va más allá, respeta la mucosa del carcinoma, por eso un tumor superficial. Ahí está el dibujo y en esta pieza, esta parte del tumor. Si no está metiéndose a otras estructuras del órgano, por esa característica el pronóstico es mejor. Mientras el crecimiento vertical, vean, es un tumor que se origina y se va metiendo en todas las estructuras del órgano. Dice, pues es única que infiltra cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, linfáticos, incluso en este caso ya hay metástasis a ganglios linfáticos. El carcinoma verrugoso también tiene un mejor pronóstico porque es un tumor de crecimiento más exofítico, más hacia afuera, como una verruga, por eso el nombre, y además que tiene una escasa tendencia a infiltrar. Y carcinoma multicéntrico, varios focos del tumor, varios focos que se van originando y van influenciando al resto de las estructuras anatómicas histológicas del tumor. Terminaré con la estratificación, simplemente para mencionar que acá podemos ver cómo en esta estratificación, siempre también acá, el estadio anatomopatológico es el más importante para la estratificación, ¿no? T, tamaño tumoral, N, metástasis en ganglios linfáticos, ganglios linfáticos comprometidos o no
nodos linfáticos comprometidos y M metástasis distantes. Acá en P, en el tamaño tumoral, lo más importante es ver hasta dónde se está metiendo el tumor, más que el tamaño tumoral. T2, invasión del cuerpo esponjoso, T3, invasión del cuerpo cavernoso, T4, invasión de estructuras de que incluye escroto, próstata y hueso, y ya es la etapa. Entonces, el T es carcinoma in situ, sería la etapa más inicial del tumor, y un T4, la etapa más avanzada. No es necesario que aprendan este número, por favor. N, número de ganglios linfáticos, NX no se puede evaluar, es una cirugía no cerca de ganglios. N0, si se hacen 10 ganglios linfáticos, de los 10 ninguno presenta metástasis. N1, ya dependiendo, ¿no? N1 y 2, depende del número de ganglios linfáticos metástasis. O comprometidos. M, metástasis a distancia, acá, imágenes, ¿no? Acá quedamos por hablar de patología del escroto.